Bien, buenas noches, hermanos. Que la paz de Dios pueda estar reposando en nuestros corazones. Vamos a continuar con nuestro estudio en esta noche de las jornadas del pueblo de Israel por el desierto. Y antes de comenzar con nuestro tema en esta noche, quiero invitarlos a que nos coloquemos de rodillas. Vamos a orar. Amado y buen Dios, en este momento quiero agradecerte, Señor, por tus bendiciones. También, Señor, por las pruebas, por las dificultades por las cuales tú nos permites pasar, Señor, porque son ellas las que prueban nuestro caminar contigo, las que pulen nuestro carácter y nos permiten entender cuán necesitados estamos de ti. Quiero suplicarte, Señor, que nos acompañes en esta noche. Quiero implorarte por Jeremy, por Dianita en este momento. Allá donde están, Señor, cuida de ellos y protégeles. Y te suplico que tu Santo Espíritu se haga presente en ese lugar y que tú nos puedas enseñar conforme a tu voluntad. Danos un espíritu sumiso, humilde, y ayúdanos a escuchar con claridad tu voz. Y danos un deseo sincero de obedecerte, para que tú nos puedas conceder la gracia para hacerlo. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio y en esta noche vamos a tener la primera estación. Digo la primera estación porque, bueno, el primer tema fue una introducción al estudio. El segundo tema, hablamos de Ramsés, Egipto, el lugar de donde Dios nos saca, el mundo de donde hemos salido. Y en este tema vamos a estudiar la primera estación y vamos a mirar en el libro de Números, capítulo 33, versículo 5. Números 33, 5. Dice la palabra de Dios. Salieron pues los hijos de Israel de Ramsés y acamparon en Sucot. Salieron pues los hijos de Israel y acamparon en Sucot. Ahora, Sucot es nuestra primera estación. Es el lugar donde se reúne todo el pueblo. Bueno, tenemos que entender que Egipto, el pueblo ya estaba diseminado por todo Egipto, eran esclavos. Y cuando se hace el llamado a salir después de que toman la Pascua, entonces el pueblo, se dan voces, se tocan trompetas y se habla para que todo el pueblo se reúna en Sucot. Entonces, de diferentes lugares de Egipto, se le dice al pueblo que tienen que llegar a un lugar de donde van a empezar a partir, de donde van a salir. Entonces, ese lugar es Sucot. Ahora, ¿qué significa Sucot? ¿Y qué sucede allí? Eso es lo que vamos a estudiar en esta estación. Cuando nosotros vamos a la biblioteca Strong, o al diccionario Strong, perdón, vamos a mirar qué significa la palabra Sucot. Y en el hebreo, Sucot dice que es el plural de otra palabra, o sea que no es la raíz como tal, es el plural. Y esa palabra significa cabañas enramadas, ¿sí? Sucot es el nombre de un lugar en Egipto y de 3 lugares en Palestina. Entonces vamos a ir a la siguiente palabra, que es H5521, que sí viene a ser la raíz, y es la palabra suká, que significa cabaña, cortina, enramada, escondedero, morada, abrigo, tabernáculo o tienda. Bueno, cuando yo leí los significados, lo primero que vino a mi mente cuando leí la palabra tabernáculo, porque se puede traducir como tabernáculo Sucot, enramada, cabaña o tabernáculo. Entonces lo primero que vino a mi mente fue una de las fiestas del pueblo de Israel. ¿Recuerdan ustedes? Hay una fiesta, de hecho es la última de las fiestas judías del año judío, del año religioso judío, y se conoce como la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ¿qué era lo que Dios quería enseñarle al pueblo con esta fiesta? Y tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar esta noche. Entonces vamos a ir al libro de Levítico. Levítico capítulo 23, en donde están las fiestas, y vamos a leer los versículos 34, 42 y 43. Entonces dice, versículo 34,
habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos, a Jehová por 7 días. En tabernáculos habitaréis 7 días, versículo 42, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Y el versículo 43 dice, ¿para qué era que Dios quería que el pueblo habitara en tabernáculos? Dice, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Bueno, nosotros tenemos que entender que Dios tenía en mente muchas cosas cuando le pidió al pueblo que celebrase esa fiesta, pero si hablamos en términos generales, hay otras connotaciones, si hablamos en términos generales, lo que Dios quería que el pueblo entendiera cuando celebrase esta Pascua era que Él los había hecho peregrinar por el desierto y los había hecho vivir en tiendas, en tabernáculos. Pero una connotación más amplia, esta fiesta representa la segunda venida de nuestro Señor y cómo vamos a recordar nuestro peregrinaje en esta tierra. Entonces, Sukkot significa esto. Lo primero que Dios quiere enseñarle al pueblo y nos quiere enseñar a nosotros, una vez le hemos aceptado como nuestro Salvador personal, es que de aquí en adelante somos peregrinos. Y eso es algo que no se enseña y no se entiende. ¿Sí? Ni se enseña ni se entiende. Muy bien. Porque si se le enseñara a las personas que aceptan a Cristo o que dicen aceptar a Cristo como su Salvador personal, esta gran verdad que vamos a estudiar, creo que la iglesia no estaría llena de multitud mixta. ¿Por qué digo esa frase? Porque en Sukkot, como lo vamos a mirar más adelante, no solamente llegaron los judíos que comieron la Pascua, llegó multitud de gente. Gente que quizá había comido la Pascua, pero que no eran movidos por un sentimiento o un amor profundo hacia Dios y hacia lo que Él había hecho por ellos. Gente que no había sido esclava, que simplemente estaba saliendo de ese país porque recordemos que Egipto estaba arruinado. Y entonces ellos dijeron, aquí no hay nada. ¿Por qué no nos vamos con ellos? A ellos les prometieron una tierra que fluye leche y miel. Entonces, esas personas no iban con los motivos correctos. Y la Biblia a ellos lo llama la multitud mixta. Entonces, cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador personal, de manera natural entiende que todo lo que le atraía en esta tierra, que todo lo que para él era importante en este mundo, pasa a un segundo plano. Y esa perla de gran precio que ha encontrado, le da todo el valor y vende todo lo que tiene. Dice la parábola, ¿para qué? Para comprar la perla. O el hombre rico que alquila un campo, en otra parábola, y encuentra el tesoro mientras está arando para sembrar. Va y vende todo lo que tiene. ¿Para qué? Para comprar el campo. Si esto se entendiera, ahora esto es algo natural. Cuando una persona acepta a Cristo de verdad, cuando entiende lo que se pagó por su salvación, sus afectos se traspasan de esta tierra a las cosas eternas. Y Dios, Cristo, pasa a ser lo primero en su vida. La extensión de su reino en esta tierra y su terminación en el reino de los cielos. Ahora vamos a mirar si la Biblia presenta este tópico o si de pronto estoy interpretando mal la palabra. Pero vamos a mirar si la Biblia sí enseña esto que les estoy tratando de decir. Vamos a leer algunas citas en la Biblia. Primera de Pedro 2, 10 al 12 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, escribe Pedro, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué está diciendo Pedro? Que una vez hemos alcanzado la misericordia de Dios, le hemos aceptado, ahora somos ¿qué? Extranjeros y peregrinos. Bueno, vamos a mirar una cita más. Filipenses 3:20. Pablo escribe ahora: mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor
Jesucristo. O sea, la mira de la persona, los ojos de la persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, ya no se envanecen las cosas de esta tierra. Entiende, comprende que hay algo mejor. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora, muchos de nosotros, o la gran mayoría de personas en esta tierra, quieren tener una casita, quieren tener tierra, quieren tener algo, una posesión en esa tierra. Pero no es el sentir de los hijos de Dios. Porque entendemos y comprendemos que nuestra ciudadanía no está acá. Una vez hemos comprendido el plan de salvación. Miremos unos ejemplos. El primer ejemplo que voy a poner es Abraham. Y nosotros sabemos que Dios le dice a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y Abraham arregla todo y sale, se va, sin saber a dónde iba. Una vez está allá, muere una de las personas de su campamento. Y miren, en Génesis 23:4 dice, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Ahora, Dios le prometió a Abraham que esa tierra donde estaba en ese momento. Pero al que se le dio la promesa de la tierra, no tenía dónde enterrar a su muerta. Ahora, ¿ustedes creen que esa tierra le pertenecía a Abraham? ¿Esa promesa que Dios le hizo a Abraham era futura o ya podía entrar en posesión de esa tierra? Si entendemos eso, tenemos que comprender a qué se estaba refiriendo Abraham cuando pasa esa frase. Extranjero y forastero soy entre vosotros. ¿Ustedes creen que era porque él vivía en Ur de los Caldeos que él dice eso? Vamos a analizarlo ahora. Voy a poner un ejemplo más. Moisés. Moisés huye de Egipto y allá va a la tierra de Madián y durante 40 años allá se casa, ya tiene hijos, su suegro Jetro está con él y allá le nacen 2 hijos. Y dice en Éxodo 18:2, y tomó Jetro su suegro de Moisés a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos, el uno se llamaba Gerson, porque dijo, ¿por qué Moisés le puso Gerson a su hijo? Porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Ahora, para entender lo que tenía en mente Moisés y lo que tenía en mente Abraham, si era que solamente estaban en un lugar donde no habían nacido, pues Hebreos capítulo 11 nos dice qué era lo que tenían en mente. En el versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos. Y cuando dice todos estos, ¿incluye a Abraham? ¿Incluye a Moisés? Sí, ellos forman parte de esos estos. Y dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué tenían en mente? Que no eran de esta tierra, que su herencia no estaba en esta tierra, y que en esta tierra solo eran peregrinos, extranjeros, advenedizos, estaban de paso. Y Hebreos 11 dice que no alcanzaron la promesa. Esperaron, y la saludaron, y la miraron de lejos. Ahora voy a leer, en cuanto a lo que estaba diciéndoles de Abraham, lo que dice la sierva de Dios, Patriarcas y Profetas, página 146 y párrafo 5. La herencia que Dios prometió a su pueblo no está en este mundo. Abraham no tuvo posesión en la tierra, ni aún para sentar un pie. Poseía grandes riquezas y las empleaba en honor de Dios y para el bien de sus prójimos, pero no consideraba este mundo como su hogar. El Señor le había ordenado que abandonara a sus compatriotas idólatras, con la promesa de darle la tierra de Canaán como posesión eterna. Y sin embargo, ni él, ni su hijo, ni su nieto la recibieron. Cuando Abraham deseó un lugar donde sepultar sus muertos, tuvo que comprarlo a los cananeos. Su única posesión en la tierra prometida fue aquella tumba cavada en la peña, en la cueva de Macpela. Quizá tenemos que comprender esto, hermanos, a cabalidad, entenderlo. Ahora, voy a mirar el camino a Cristo.
es el libro que por excelencia nos muestra los pasos que nos van a llevar finalmente a la salvación. En el capítulo 5, en el capítulo La consagración, dice ella lo siguiente, la hermana White: al consagrarnos a Dios, debemos necesariamente abandonar todo aquello que nos separaría de Él. Por esto dice el Salvador: así pues, cada uno de vosotros que no renuncia a todo cuanto posee, no puede ser mi discípulo. Ahora vamos a analizar un poco más ese verso. Lucas capítulo 14. Pero son palabras de Jesús. Y sigue diciendo, debemos renunciar a todo lo que aleje de Dios nuestro corazón. Ahora ella va a enumerar qué puede alejar de nuestro corazón a Dios. Dice, las riquezas son el ídolo de muchos. El amor al dinero y el deseo de acumular fortunas constituyen la cadena de oro que los tiene sujetos a Satanás. Otros adoran la reputación y los honores del mundo, los títulos. Una vida de comodidad egoísta, libre de responsabilidad, es el ídolo de otros. Pero estos lazos de servidumbre deben romperse. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra al mundo. No somos hijos de Dios, a menos que lo seamos enteramente. Y la hermana Guay, en el deseado de toda la gente, dice, si los hombres pudieran obtener a Cristo con el mundo, multitudes le seguirían. Lo triste es que hoy multitudes le siguen porque esto no se entiende. Porque pensamos que podemos recibir la gracia de Dios y recibir ese sacrificio y ser limpiados por la sangre de Jesús, pero sin embargo seguir viviendo en el mundo y compartiendo los placeres del mundo. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios, hermanos. No solamente si lo entendiéramos, sino que si se lo enseñáramos a las personas con las cuales estudiamos y les estamos hablando, créanme que sería mucho más difícil, o no tanto lo difícil, sería mucho menos la cantidad de personas que entrarían a nuestra iglesia. A Dios no le importa la cantidad. 8 se subieron al arca. Con 300 acabó con un ejército que era innumerable como la arena del mar. Dios quiere personas convertidas en su iglesia, hermanos. ¿Y cómo sabemos si estamos convertidos? Aquí está la prueba, la primera, Sukkot. Si realmente acepté a Cristo como mi Salvador personal, pues mis intereses cambian. Conversión es una vuelta de 180 grados. Quería esto, quería alcanzar posesiones, quería riqueza, quería honores. Ahí está la lista. Pero cuando Cristo aparece en mi vida, todo cambia. Ahora lo único que deseo es que su nombre sea exaltado. Ahora lo único que deseo es que su carácter sea reflejado en mi vida y que yo pueda ganar adeptos, no tanto por nuestras palabras o por mis palabras, sino por nuestro testimonio. Por eso nuestra iglesia languidece, hermanos. Vamos a mirar otro tópico. Quiero mirarlo desde otro punto de vista. ¿Ustedes recuerdan cuando se repartió la tierra? Le repartió la tierra a las 12 tribus. ¿A qué tribu no se le dio herencia? A los levitas. Entonces, Josué capítulo 18, versículo 17 dice, pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su herencia al otro lado del Jordán al oriente, las cuales les dio a Moisés, siervo de Jehová. Entonces, ¿los levitas qué? No iban a recibir herencia. Ahora, en Apocalipsis capítulo 5 y verso 10, bueno, dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ahora, les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿De qué tribu viene la realeza? ¿Cuál tribu fue la que entregó los reyes al pueblo de Israel? ¿De qué tribu era David? De la tribu de Judá. ¿Sí? ¿Y de qué tribu viene Jesús? De la tribu de Judá. Ahora, ellos van a recibir su herencia. Los de Judá tenían herencia, pero su herencia ¿dónde está? En el cielo, si estamos hablando de una herencia física. Porque ellos van a recibir un reino, la tribu de Judá. Pero los de Leví no iban a recibir herencia física. Y Dios dice, yo soy su herencia.
Ahora, cuando unimos esos dos, Judá y Leví, que es lo que representa a Jesús, Judá y Leví representan, esas dos tribus representan el sacerdocio y el reinado de Cristo. Entendemos por qué es que Dios nos dice a nosotros que nos va a hacer reyes y sacerdotes. Porque nuestra herencia, aunque va a ser esta tierra transformada, Él quiere que nuestros ojos se posen en lo que realmente era la herencia de los levitas. ¿Cuál era la herencia de los levitas? Dios es la herencia. Y hermanos, si pensamos en esto, yo escucho a veces hermanos decir, no, las calles de oro, las puertas de perla, toda la ciudad, voy a tener una casa. Eso va a ser hermoso. Yo no voy a menospreciar ni voy a minimizar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero hay algo que puede cambiar el poder, algo que pueda superar el poder hablar con Jesús, el poder contemplarlo, el poder hablar con Él, hermanos, el tenerlo a nuestro lado, el que nos creó, el que nos redimió con su sangre, tenerlo ahí junto a nosotros, nuestra herencia. Eso es lo que realmente importa. Y las cosas materiales van a ser secundarias. Yo sé que el cielo va a ser hermoso, pero que lo que realmente importa para los hijos de Dios, que han entendido lo que se hizo por ellos, es que en el cielo van a tener un encuentro con su Salvador. Eso es lo que importa, hermanos. Y esa es nuestra herencia. Y por eso luchamos. Ahora, yo les dije que íbamos a mirar una cita. Lucas 14, versículo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esas son palabras de Jesús. Yo lo puse así, está en rojo, ¿sí? Ahora, pensemos por un instante en los discípulos, los pescadores. Cuando Jesús los llamó, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. ¿Qué sucedió inmediatamente? Dice la Biblia, y ellos al instante abandonaron sus redes y ¿qué? Y la siguieron. ¿Qué significa abandonaron sus redes? ¿Es bíblico lo que estoy predicando? Ahora, si miramos a Leví Mateo, es el que más me impresiona, Leví Mateo. Está ahí sentado en su garita, dice la Biblia, recaudando los impuestos, ganando su dinero, su lucro. Y Jesús pasa, yo no sé, yo a veces me imagino, ¿será que Jesús estaba haciendo la fila para cobrar, para pagar el impuesto? Pero cuando le toca a él, pasa ahí, y Leví levanta la mirada y Jesús lo mira y le dice: sígueme. Ahora, de manera lógica, ¿qué tendría que haber dicho Leví? Déjame termino, ¿sí? Esta tarde voy a entregar cuentas, voy a cerrar caja, voy a mirar lo que me quedó y yo te sigo. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Le siguió. ¿Quién siguió con el negocio? Pues tenía que tener algún auxiliar o alguien se tuvo que sentar ahí en la garita. Pero cuando Jesús le hace el llamado, se levantó y le siguió. Ahora, tenemos que entender que en la vida de los discípulos sucedió exactamente lo mismo. Cada uno de ellos lo abandonó todo. Ahora, cuando el joven rico viene a Jesús, ¿qué le pidió Jesús al joven rico? Ah, no, eso era para los discípulos y eso era para el joven rico, eso no es para nosotros. ¿Creen ustedes así, hermanos? Es igual. Pero no porque Él nos pida que vendamos todo y lo abandonemos todo de manera arbitraria, sino porque si realmente entendemos, hermanos, no se puede pasar o llegar a Sucot si no se ha comido la Pascua. Ahora, vamos a mirar que hubo gente, como les dije anteriormente, que llegó a Sucot, pero esa gente fue un problema para el pueblo de Israel. La multitud mixta fue un problema para el pueblo de Israel. Porque, aunque quizá también habían participado de la Pascua, nunca entendieron lo que ella simbolizó. Y una persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal y entiende y come su carne y bebe su sangre, como dice en la Pascua, pues se alimenta de la palabra de Dios y comprende y entiende que fue comprado por precio. Ya no pertenecemos a nosotros mismos. Hay alguien que pagó y yo le pertenezco a Él. Vamos a mirar más palabras de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Porque si esto es verdad, si lo que estoy predicando en este momento es verdad, tenemos que cambiar nuestra manera de evangelizar.
Tenemos que cambiar nuestra manera de presentar el Evangelio, de hablarle a los demás. Ahora, en Mateo 6, que es el Sermón del Monte, versículos 19 al 21, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Ahora, esta frase que está en azul es importante, porque los gentiles buscan todas esas cosas. ¿Quiénes son los que buscan esas cosas? ¿Los hijos de Dios, los que le han aceptado como su Padre? No, son los gentiles. O sea, quiero decir, hermano, no importa si llevas 1 o 2 o 10 o 20 o 30 años en la iglesia, si todavía lo primordial para tu vida es qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos o con qué viviremos en esta tierra, pues sencillamente lo que Jesús está diciendo, sus palabras están expresando, es: tú eres un gentil, porque los hijos de Dios no buscan esas cosas. Sigue diciendo: pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ahora, ¿a quién dirigió esas palabras Jesús? Ese es el Sermón del Monte. Esos son los principios de su reino. Pero quizá como pueblo no lo hemos entendido. Vamos a leer Lucas, capítulo 12, 32 al 34. Bueno, acá dice algo más directo, mucho más claro. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, el joven rico. Pero aquí no se lo está diciendo al joven rico, ¿a quién se lo está diciendo? A su pueblo. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en el cielo que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bueno, en realidad Dios no nos está pidiendo nuestras posesiones materiales. Él nos está pidiendo el corazón, ¿cierto? Solo que donde esté nuestro corazón, allí está el tesoro. Y eso es lo que realmente nos importa. Entonces, si le entregamos nuestro corazón, ustedes se han puesto a pensar, ¿por qué Abraham era rico? ¿Sí o no? Y cuando salió de Ur de los Caldeos era rico. Y siguió siendo rico. Dios no le pidió a Abraham que vendiera todo lo que poseía. Le dijo que se apartara de su familia. Eso era su ídolo, era ese. Apártate de ese. Pero Abraham no tenía problemas con el dinero, hermanos. Ahora, ¿cómo sabemos que no tenía problemas con el dinero? Bueno, hay una historia en Sodoma y Gomorra, la historia de cuando los reyes de Sodoma y Gomorra lo perdieron todo y él fue y peleó para rescatar a su sobrino Lot. Y cuando llegan delante de los reyes le dicen: danos solo los prisioneros, todo el botín es para ti. Ahora, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Es una muy buena pregunta. ¿Cómo sabemos que Abraham no tenía problemas con el dinero? Porque Abraham mira a los reyes y les dice: ni una correa de calzado voy a tomar de ustedes, para que no digan que ustedes enriquecieron a Abraham. Todo lo que poseo proviene del Dios del cielo. No fui a rescatar a mi sobrino con el deseo de adquirir riquezas. Yo amo a mi sobrino. Y ahí están sus prisioneros.
llévenlos con ustedes. Ni una correa de calzado tomó. ¿Pero qué sí le pidió Dios a Abraham? Voy a tomarlo de esta manera en términos humanos, si no me vayan a malinterpretar. A Dios le dio celos de algo en Abraham. ¿De qué le dio celos? Dios empezó a pensar, ¿será que Abraham ama más a Isaac que a mí? Y entonces ahora le dice, dame a tu hijo. Dame a tu hijo. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Esa es la prueba más grande que se le ha impuesto a un ser humano, eso dice la pluma inspirada. Pero no le negó a su hijo, porque en el corazón de Abraham no había división, hermanos. Su amor era supremo hacia Dios. Supremo. Y ese es el mismo sentir de todo verdadero hijo de Dios. Vended lo que poseéis y dad limosna. Y haced bolsas que no se envejezcan, tesoro en el cielo que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora, ¿será que esto es una parábola? No creo que nos estén pidiendo a nosotros eso. Pues bueno, yo quiero mirar, hay un mensaje de la hermana Guay en cuanto a ese texto en especial. Miren lo que ella dice. Vi que el mensaje, vended lo que poseéis y dad limosna, no ha sido dado claramente por algunos. Y el objeto de las palabras de nuestro Salvador no ha sido presentado con claridad. ¿Sabe por qué no ha sido presentado con claridad, hermanos? Sencillo. Porque ni aún nosotros mismos lo hemos entendido. Cuando le estamos dando estudios bíblicos a una persona y llegamos al tema de los diezmos, no le vamos a decir que lo venda todo, solo le vamos a decir que el 10% le pertenece a Dios. De eso no le queremos hablar, no le hable de dinero porque de pronto no se bautiza. ¿Y cómo sabemos que realmente ha aceptado a Cristo? ¿Y cómo sabemos que realmente lo ama? Es necesario, hermanos, repito, cambiar nuestra manera de evangelizar y presentar el evangelio. No son limosnas lo que Dios está esperando, es un privilegio pertenecer al pueblo de Dios. Y como tal tenemos que presentarlo a los demás. No tenemos que suplicarles y rogarles que vengan para agrandar la iglesia o para que se vea llena los sábados. Tenemos que hacerles entender que es el mayor privilegio pertenecer a su pueblo en esta tierra y en este tiempo, hermanos. Y que es un privilegio ser hijos del Rey del Cielo. Tenemos que cambiar nuestra manera de evangelizar. Dice, ahora mire, ella dice que no se ha dado claro ese mensaje, ¿verdad? Ahora, ¿quieren escucharlo un poco más claro? A ver qué es lo que ella dice que no se ha dado claro. Miren lo que ella dice. Ahora es demasiado tarde para aferrarse a los tesoros mundanales. Casas y tierras innecesarias pronto no serán de beneficio para nadie, porque la maldición de Dios descansará más y más pesadamente sobre la tierra. Llega la invitación, vended lo que poseéis y dad limosna. Este mensaje debiera hacerse llegar fielmente a los corazones de la gente, para que la propiedad de Dios les pueda ser devuelta en ofrendas que promueven su obra en el mundo. Es claro el mensaje, ¿cierto? Pero de eso no nos gusta hablar. No le vayan a decir al hermano eso. Quizás se sale de la iglesia. Deberíamos prestar ahora atención a la orden de nuestro Salvador. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no envejecen, tesoro en los cielos que nunca falta, donde ladrón no llega ni polilla corrompe. Ahora es cuando nuestros hermanos debieran estar reduciendo sus propiedades en vez de aumentarlas. Estamos por trasladarnos a una patria mejor, a saber, la celestial. No seamos pues moradores de la tierra, sino más bien reduzcamos nuestras cosas a la menor cantidad posible. Ahora, hermanos, en la condición en la que nos encontramos en este momento en el mundo con esta pandemia, donde nos damos cuenta que lo que la Biblia dice realmente se puede convertir en una realidad, tenemos que entender que lo que está diciendo Dios es verdad, hermanos. Todo esto está por terminar. Nuestro Salvador está por aparecer en las nubes de los cielos. Pero antes de ello viene un tiempo de angustia que no ha habido o no ha existido desde que hay gente sobre la tierra. Y Dios está diciendo, salgan de sus posesiones,
Hagan tesoros en el cielo. Ahora, acá hay una cita un poco más clara que quisiera comentar un poco. La obra de Dios se ha de extender. Si su pueblo sigue su consejo, no conservará muchos recursos que serán consumidos en la conflagración final. Se habrá hecho tesoros donde la polilla y el orín no pueden corromper, y no habrá vínculo que lo ligue a esta tierra. La cita que sigue es tomada de Consejos para la Iglesia, página 511, y esta tiene que ver más con los padres, el círculo del hogar. La dejé ahí porque me pareció muy importante, y cómo estamos educando a nuestros hijos y qué les estamos enseñando. Dice, practicad la economía en vuestros hogares. Muchos están albergando y adorando ídolos. Apartad vuestros ídolos, renunciad a vuestros placeres egoístas. Os ruego que no absorbáis los recursos en el embellecimiento de vuestras casas, pues porque es el dinero de Dios y pedirá que se lo devolváis. Padres, por amor a Cristo, no empleéis el dinero del Señor para satisfacer las fantasías de vuestros hijos. No les enseñéis a seguir la moda, ni a practicar ostentación para ganar influencia en el mundo. ¿Podría esto inclinarlos a salvar las almas por las cuales Cristo murió? No, solo crearía envidias, celos y malas sospechas. La Biblia dice, ¿por qué gastas tu dinero en lo que no es pan? Ahora voy a hablar alguna cita, o esta cita, quiero aplicarla directamente a lo que está sucediendo en este momento en la tierra. A la pandemia del coronavirus, al claustro que estamos viviendo, al confinamiento, a la cuarentena, como lo queramos llamar. Pero ahora entendemos que Dios nos está llamando. Y ese llamado, yo creo personalmente, hermanos, que lo que está sucediendo es un llamado para su pueblo. Es un llamado al pueblo de Dios, a despertar. Para que entendamos que las profecías de Daniel y Apocalipsis se están cumpliendo ante nuestros ojos. Alguien me dice, no, pero eso va a mejorar. Yo no lo creo, hermanos. Yo creo que esto va a ir de mal en peor. Y si no tomamos decisiones ahora, vamos a pagar las consecuencias cuando empiece el tiempo de angustia. Miren cómo lo dice ella. Vi que algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber. Él no lo hará conocer y les permitirá conservar sus propiedades. Pero ahora miren lo que dice. Pero en el tiempo de angustia, éstas se levantarán delante de ellos como una montaña para aplastarlos. Y ellos tratarán de deshacerse de ellas. ¿Pero qué? No podrán. Ahora es cuando. En este momento, aún es difícil, ustedes lo entienden. Vender, comprar o vender en ese momento, vender una propiedad es fácil. No. Pero yo creo que todo hijo de Dios que humildemente se coloque de rodillas delante de Dios y le diga al Señor cuál es su deber, el Señor se lo va a mostrar. Ahora miren lo que sigue diciendo. Y ellos tratarán de deshacerse de ellas, pero no podrán. Pero si ellos desean que se les enseñe, Él les hará saber en tiempo de necesidad cuándo y cuánto. ¿Cómo? ¿Cuándo y cuánto deben vender? ¿Por qué cuándo y cuánto? Porque a veces hermanos me dicen, hermano, estoy vendiendo mi casa hace mucho rato y no la he podido vender. Y yo no entiendo porque Dios quiere que salga, pero no he podido vender mi casa. Y pregunto, hermano, ¿cuánto estás pidiendo por tu casa? Y piden sumas exorbitantes. No, hermano, pero es que eso fue mucho esfuerzo. Hermano, es tuyo, no lo vendas. El dueño va a vender. ¿Quién es el dueño? Dios es el dueño. Somos solamente administradores. Entonces Él dice, ¿cuándo y cuánto? No es lo que yo pienso que vale. Él sabe cuánto vale. ¿Quién es el que la va a vender? Él es el que la va a vender. Y yo solamente lo traigo al altar. Es tuyo, Señor. Te pertenece. ¿Qué quieres que haga con eso? Porque si no lo hacemos, en el tiempo de angustia, mis hermanos, dice que esas propiedades nos van a aplastar. Vamos a querer deshacernos de ellas, pero no vamos a poder. Que Dios nos ayude a entenderlo. Ahora, una prueba más de que lo que estoy tratando de enseñar en esta tarde es bíblico. Cuando los discípulos presentaron el Evangelio, después del derramamiento del Espíritu Santo, todas esas personas que se convertían, ¿qué dice la Biblia que hacían? Vendían sus posesiones y las traían a los pies de los apóstoles. Eso enseña la Biblia, hermanos. No es pensamiento humano.
La Biblia y la hermana Guay, el espíritu de profecía, nos están enseñando lo mismo. Solo que nosotros no queremos entender. Pero quiero que entendamos algo. Esta es la primera estación. Y quizá en no entender lo que pasó en la Pascua y en lo que Él quiere que hagamos en la primera estación, de entender que de aquí en adelante Él es el que dirige, Él es el que me guía, Él es el que me muestra lo que debo hacer y los recursos que Él me da los debo emplear en lo que Él me pida que lo haga. Si no lo entiendo, voy a fracasar en mi experiencia con Dios. Es la primera estación, hermanos. Y desafortunadamente, como les dije, en la primera estación llegó la multitud mixta. A Sucot llegó mucha cantidad de gente, egipcios, libios, gente de otras naciones que vivían en Egipto, que se unieron al pueblo de Dios, pero por los motivos equivocados. Ahora, tú tienes que pensar en este momento y hacer un examen en tu corazón. ¿Eres un verdadero israelita en el que no hay engaño? ¿O formas parte de la multitud mixta? Vamos a leer Éxodo 12, 37 y 38. Rápidamente voy a pasar ese tema para finalizar. Dice la palabra de Dios. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado. ¿Quiénes partieron con ellos? Mucha gente. Mucha gente que no pertenecía al pueblo de Israel. Ahora, no quiero decir que todo el pueblo de Israel estaba convertido, yo no sé. Pero lo que sí dice la Biblia es que mucha gente, muchos extranjeros, y la hermana Guay aclara que esa gente que fue a acompañarlos, fueron por motivos equivocados. Ellos solo querían salir de la ruina en la que estaba Egipto. Y el mundo va a estar en una ruina dentro de poco. Y tú y yo necesitamos estar convertidos, entregados completamente al Señor, si queremos pasar airosos por la prueba que se avecina. Ahora vamos a mirar solo algunas citas rápidamente de lo que habla de la multitud mixta. El pueblo de Israel, especialmente la multitud mixta, estaba siempre dispuesto a rebelarse contra Dios. También murmuraban contra Moisés y lo afligían con su incredulidad y testarudez. Pregunto, ¿por qué la multitud mixta era la que iniciaba las quejas y la insubordinación? Porque sus motivos no eran los correctos. Si una persona ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, ha visto los milagros que hizo para sacarlos de la esclavitud del mundo, entrega su corazón a Jesús, de manera natural va a querer seguirlo a donde el Señor lo pida. Pero cuando nos revolvemos con la multitud mixta, cuando andamos con personas que no están convertidas, empiezan las quejas, empieza la murmuración y empieza la insubordinación dentro del pueblo. ¿Y eso en dónde empezaba? En la multitud mixta. Dice, por lo cual iba a ser una obra laboriosa y aflictiva conducirlos hasta la tierra. Sus pecados ya les habían hecho perder el favor de Dios y la justicia exigía su destrucción. El Señor, por lo tanto, dispuso destruirlos y hacer de Moisés una nación poderosa. ¿Quiénes iniciaron el problema allá en el Sinaí? La multitud mixta. Sintiéndose desamparados por la ausencia de su jefe, volvieron a sus antiguas supersticiones. La multitud mixta fue la primera en entregarse a la murmuración y la impaciencia, y de su seno salieron los cabecillas de la apostasía que siguió. Estoy leyendo de Patriarcas y Profetas. Esto ocurrió especialmente entre la multitud mixta. Sentían impaciencia por seguir hacia la tierra prometida que fluía leche y miel. Entonces, la multitud mixta, ¿qué era lo que quería? ¿Qué era lo que ellos querían? Llegar a la tierra. Porque ellos estaban aburridos. Ellos ya lo habían perdido todo en Egipto. Y ahora salían en su peregrinación con el pueblo de Israel. Su deseo era llegar inmediatamente a la tierra para gozar de esa tierra que fluye leche y miel. A ellos no les interesaba lo que pensara Dios, ni qué era lo que Él esperaba de ellos, ni lo que deseaba. Solo querían la tierra. ¿En dónde tenían puestos sus ojos? En la tierra. Pero dentro de esa vasta multitud habían personas que realmente entendían el plan de Dios. Y que realmente querían permitirle a Dios que transformara sus vidas y que Él morara en sus corazones. Deseaba que los hombres comprendiesen mejor la consideración que Dios concede a los instrumentos humanos que creó. Pero las multitudes eran duras de entendimiento, y en el hogar de Betania, Cristo hallaba descanso del pesado conflicto de la vida pública. Allí
Abría ante un auditorio que le apreciaba el libro de la providencia. En esas entrevistas privadas revelaba a sus oyentes lo que no intentaba decir a la multitud mixta. No necesitaba hablar en parábolas a sus amigos. ¿A quién se está refiriendo acá? En esta cita, deseado de toda la gente, es página 482, párrafo 3. ¿De quién está hablando acá? Sí, Jesús, pero ¿a dónde le gustaba ir Jesús? A Betania. ¿Y quién vivía en Betania? ¿Saben qué significa Betania? Betania significa la casa de los frutos, de los higos. En Betania estaba la casa de Marta, María y Lázaro. Y lo hermoso que está diciendo esta cita es que cuando él iba allá, no necesitaba hablar en parábolas. Él hablaba con sus amigos tranquilamente y les abría las escrituras de manera que no lo podía hacer con la multitud mixta. Ahora, Jesús quiere hacer lo mismo hoy, hermanos. Jesús está golpeando a la puerta de nuestro corazón. Él nos está pidiendo que lo abandonemos todo, que le entreguemos nuestro corazón. La hermana White dice, ¿y qué le entregamos a Jesús cuando lo entregamos todo? Dice, un corazón lleno de pecado, lleno de egoísmo, lleno de orgullo. ¿Y para qué? Para que Él lo sane, lo limpie con su preciosa sangre. Me avergüenzo de oírlo decir y de escribirlo. Dios nos está llamando, hermanos. Estamos en los portales mismos de la tierra prometida. Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor dice a las claras que Jesús está a las puertas. ¿Vamos a vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas? Que Dios nos ayude a entenderlo, hermanos. Y que realmente tomemos decisiones de vida para vida. Que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración antes de finalizar. Quiero invitarlos a que nos coloquemos de rodillas. Amoroso Padre Celestial, Señor, con claridad, con nitidez hemos escuchado tu voz. Te suplicamos y te rogamos que tomes nuestros corazones, Señor, porque ni aún podemos dártelos. Haz con ellos conforme a tu voluntad. Manténlos limpios por nosotros, porque no podemos mantenerlos limpios por nosotros mismos, Señor. Y por favor, coloca en cada uno de nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Si aún no hemos participado de la Pascua como tú quieres que lo hagamos, Señor, si aún no hemos entendido el sacrificio que se pagó, si aún nuestra mente se cierra para comprender tan magno sacrificio que se hizo, Señor, te suplicamos que como lo hiciste con tus discípulos, abras nuestras mentes para entender las Escrituras. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu Santo Espíritu, y te suplico y te ruego por tu pueblo en la ancha faz de la tierra, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que con esa misión y esa tarea de presentar el Evangelio, necesitamos, Señor, de tu Santo Espíritu para hacerlo. Llénanos de tu paz, acompáñanos y danos una noche tranquila. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz noche, hermanos.